Bueno, vamos a dar las gracias al Señor un momentito. Amado Señor y Padre que está en el cielo, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la comunión de los hermanos. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y lo que haces cada día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a tener nuestra mirada en ti en cada momento, Señor, de nuestra vida, para tu gloria, Señor. Eso queremos. Y ayúdanos, Señor, también a entender la palabra. También, sí, gracias, Señor, por todo. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero primeramente quiero... Me compro la gafa esta que es de cerca y lejos, la primera vez. Y veo más gente de la cuenta, no sé por qué. Dar las gracias a la iglesia de Sion con la acogida que nos ha tenido aquí a la iglesia de Jaraque, los poquitos que somos, cada domingo, y ese amor tan precioso que nos tenéis, y en particular yo personalmente también, porque es precioso, ¿no? El ver cómo os amáis, cómo me amáis, cómo recibo el amor de Dios, ¿no? También cuando voy a los Israel también me encanta, porque veo el amor de Dios en todos vosotros. Y es una familia preciosa y me alegro mucho de eso, ¿eh? Eso es lo primero. Hace varias semanas me dijo Juan, invitado a la iglesia para compartir una palabra, compartir un mensaje, y empecé a hablar con el Señor, que algo que nos sea de edificación para todos, y buscando, al final leí un versículo que está en Primera de Pedro, podéis acompañar. Que me hizo tomar una decisión. Primera Pedro capítulo 2. Es interesante, ¿no? Como Dios nos guía en el culto también, como Él se mueve entre nosotros, ¿no? Y como la segunda alabanza que se cantó va relacionada con este versículo, que es el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tomé una decisión. Después de estar dando la vuelta a la cabeza, digo, voy a hacer eso, voy a anunciar las virtudes de aquel que me lo tomé para mí, este versículo, ¿no? Que me llamó de la tiniebla. Y digo, lo que voy a hacer, voy a testificar y voy a hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Aparte, ya nos conocemos mucho, y yo creo que el testimonio siempre es bueno en la iglesia, de que ya nos conocemos tantas veces, pero oye, ¿y qué hizo el Señor en tu vida, no? ¿Cómo conociste al Señor? Yo creo que eso es una práctica que debemos tener activo en la iglesia, ¿no? Cuando lleve tiempo alguien viniendo, preguntarle si quiere compartir eso. Yo creo que es bueno, ¿no? Y no sé si se queda boca, perdóname. Hay 3 puntos que quiero destacar en mi testimonio, y es la evangelización personal, el discipulado, el segundo punto, el discipulado bíblico y práctico en la vida, y después la participación en la iglesia, la parte tercera, ¿no? Voy a contar un poquito mi vida de cuando yo era pequeño. Yo no he sido de Jaraque, yo soy de Huelva, yo soy de las colonias, no sé si conocéis alguna de las colonias, el barrio bajo de ahí. Ahí vas a cortar cerca de la marisma, ¿no?
Sí, bueno. Ya la colonia no lo que era antes también, ¿eh? No, lo que pasa es que nosotros vivimos con el perfume. Vale. La curva está como... Bueno, sí, mira, yo me crié allí en las colonias cuando era pequeñito. Nosotros somos 5 hermanos. Yo y otros somos los mellizos, somos pequeños. Y nosotros vivíamos en una casa muy pequeñita. La casa tenía 2 habitaciones. Hoy miro a mis hijos, que cada uno tiene una habitación y anda que bien está ahí, ¿no? Y vivíamos 9 en las 2 habitaciones. Así que, imaginad, no tenía salón, tenía una cocina que no cabíamos todos comiendo, tenemos que dividirnos. ¿No? Era bueno también. Después ya se compró otra casita, en fin, nos ampliamos un poquito. ¿Vale? Con respecto a la religión, lo que es tradicionalista, católico, ¿no? Allí en la colonia hay hoy día la iglesia de los Dolores. Bueno, lo que era de misa los domingos de Santo, nada, ¿no? Lo que hoy vemos aquí, bueno, cada día lo vemos menos también, incluso hasta eso, ¿no? Mi hermano era costalero. No me acuerdo de una anécdota, lo voy a contar porque me hace mucha gracia. Siempre tenía mucho respeto a las imágenes también y todas esas cosas. Una vez mi hermano el mayor casi estaba allí en la iglesia y ahí estaba el Cristo del Calvario, y Cristo del Calvario estaba con la mano así, ¿no? Y había esto medio oscuro, iba con el amigo de un fanático, ¿no? Eso. Y de la buena primera el Cristo se le cayó del brazo y de los ojos, está corriendo. Es una anécdota que no se me olvida. Bueno, yo siempre de todas formas, la religión siempre ha estado cerca, ¿no? Antiguamente, hoy ya no, ya los colegios se le han quitado las cruces, hoy hay un adoctrinamiento en contra de la existencia de Dios, ¿no? Pero antiguamente sí había más, ¿no? Entonces yo siempre tenía de que Dios existía, sabía que había un Dios, yo creía en un Dios, ¿no? De la creación. Después ya en mi adolescencia, en el colegio, allí en la colonia también, yo creo que ya me echaron porque ya no había nada que hacer conmigo, a los 16 años, y dice, no era muy bueno allí en los estudios. Ya. Después, recuerdo que los años 80 fue un año, pues una década mala en España, ¿no? Con el tema de las drogas, todo eso. Me cogí también por medio. Tuve de los 17 años a los 20 también una mala vida. Y bueno, incluso de llegar ya por último, incluso dormí en una casa vieja también. En el año 91 acabé en Reto, en La Coruña, estuve casi un año allí. Y allí comencé a escuchar el Evangelio. Después de un año allí en La Coruña, escuché el Evangelio, me acuerdo que oraba, que incluso ayunaba buscando a Dios. Eso sucedió en cuestión de un año. Incluso recibía la palabra de Dios con gozo, ¿no? Porque se leía la palabra de Dios, se predicaba, se hablaba. Pero después, al cabo de un año aproximadamente, como he dicho, me vine para Huelva. Y cuando llegué a Huelva me puse a trabajar con mis padres. Al año mi padre cayó en manos de una enfermedad de los pulmones, lo jubilaron y me hice yo cargo del negocio. Es curioso todo eso, ¿no? Porque Dios está siempre en medio, siempre en las dificultades y en todas las cosas. Yo en ese tiempo el negocio empezó a irme bien, empecé a ganar mucho dinero, a tener éxito, como se dice, ¿no? Y a vivir otra vez como en el mundo. Había escuchado la palabra de Dios, pero porque no. Y a vivir como en el mundo, el materialismo, empecé a tener todo, y así olvidándome de lo que había escuchado un año. Y eso me lleva a Lucas, a acompañarme a Lucas, capítulo 8. Yo me gustaría parar porque esto es importante. O sea, hay personas que pueden estar siguiendo la palabra de Dios y no la estén atendiendo bien. Lucas capítulo 8. A ver si yo veo bien con las gafas. Versículo
del 11 al 14, Lucas capítulo 8, del 11 al 14, bueno, aquí el Señor habla sobre el sembrador, ¿no? La parábola del sembrador, y después le va a explicar a los apóstoles el significado, ¿no? Dice el 11, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Sí. La semilla del 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y cuando viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El 13. Los de sobre la piedra, la semilla que cayó sobre la piedra, son los que habiendo oído la palabra, recibe la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo me identifico mucho sobre el versículo 13 y en el 14, ¿no? Yo recibí la palabra con gozo, pero no entenderla o por la dureza de mi corazón o por los afanes de la vida, la palabra desapareció de mi corazón. Perdón, vaya a haber dicho eso. Lo dice ahí el versículo 15, dice, más lo que la oyó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Vale? Yo me identifico con la semilla 14, desapareció la palabra en mi corazón, aunque algo quedó, ¿no? Pero la anulé totalmente. Después conocí a Conrado, ese de la cafeta ahí, al Conrado, y empezamos a salir juntos como amigos. Teníamos 24 años, éramos jóvenes. Empecé a ir al Rocío y yo, como toco la guitarra flamenco, pues imaginaros lo que yo tengo las puertas abiertas en todos lados. Pero es curioso porque cuando yo iba a la ermita y me sentaba allí poco tiempo después, yo miraba a la Virgen y decía, si eso no es nada, simplemente era un ídolo, porque ya venía con algo de lo que había escuchado. Pero la corriente del mundo y todo eso hace borrar lo que hay en el corazón y te arrastra. Bueno, acabé comprando muros, comprando carros. Mi suegro tenía una casa en el Rocío, arrastrado, ¿no? Por idolatría, incluso sin creer. Me dice más Rocío que la Virgen, imagínate, ¿no? Después conocí a mi querida esposa Blanca. 2 años después nos casamos. 2 años después tuvimos a mi Manuel. 2 años después a mi Nico, que ha venido a vivir acá, que está conmigo. Y todo esto sucedió desde la primera vez que escuché el Evangelio hasta este momento, hasta el 2012, pasaron 20 años. Y en esos 20 años, mirando atrás, veo como Dios fue protegiéndome, llevándome, poniéndome gente que cuando escuchaba a alguien, Jesús, me anulaba, pero siempre había un propósito. El Señor siempre tiene un propósito, ¿no? Y era el paciente. Fueron 20 años, ¿no? Por eso tenemos que ser pacientes cuando oramos también. El Señor sabe, ¿no? Dice el Salmo 31, versículo 5, en tus manos está mi tiempo, dice. En tus manos está mi tiempo. Y bueno, y mirando atrás de eso, veo cómo el Señor fue poco a poco, hasta tal punto que a mi amigo lo convirtió en Alemania. Él se fue a Alemania y Conrado se convirtió para que llegara el mensaje del Evangelio, ¿no? Es curioso, ¿no? Algo curioso que sucedió después, a finales del 2011, fue que después de tener todo lo que deseaba, tenía dinero, tenía un trabajo que hacía lo que quisiera,
Tenía mono, tenía carro, tenía un barco, me juntaba con la gente de Almonte, del ayuntamiento, me juntaba con gente de dinero, lo tenía todo. Eso lo recuerdo perfectamente, pero empecé a tener miedo en mi corazón. Me vino un miedo en mi corazón increíble. Y eso lo tengo todo, tener a mi mujer, los niños, todo lo que puede desear, ¿no? En este mundo. Empecé a tener miedo y a pensar, lo puedo perder todo. ¿No? Me veía vulnerable, ¿no? A todas las cosas. Y eso me recuerda a Mateo capítulo 7. Acompañarme, por favor. Porque es importante tener la palabra de Dios siempre y comparar cómo nos ayuda, ¿no? Y cómo nos identificamos con ella, ¿no? Eso el Señor la puso para nosotros, lo creo. Capítulo 7, en el versículo 26, a ver si veo una oferta. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ese hombre insensato era yo. Lo estaba edificando en el materialismo, en todo lo que al fin y al cabo se va a perder, ¿no? Yo me identificaba ahí. Yo puse el fundamento en lo equivocado, ¿no? En lo que no vale. Y claro, ese fundamento se desvanece. Eso no tiene en cualquier momento, como dice ahí la Escritura, se derrumba todo. Y eso me estaba sucediendo a mí, en mi corazón, ese miedo, ese temor de perderlo todo. Ahí lo tuve, ¿no? Ese tiempo me acuerdo yo un día Conrado me llevaba para casa en el coche y él siempre me hablaba del Señor, el Señor Jesucristo, que para acá, que para acá, que para allá. Y un día marcando así en el coche, por el tema de mi corazón que tenía, me dice, Nico, vente, vamos a leer la Escritura, acompáñame, anímate, vente con nosotros. Le digo, mira, Conrado, yo voy a hacer una cosa, yo para callarlo, le digo, yo voy a descargar la Biblia y lo voy a leer yo, no voy a leer contigo, voy a leerlo yo, me voy a poner. Entonces me descargué en el móvil la Biblia que creo que casi todos tenemos hoy y empecé a leer la Biblia. Él se fue para Alemania, se fue de viaje para allá y fue increíble porque yo nunca leí un libro, en mi vida leí un libro y ahora de momento, vamos, del colegio, vamos, me decía el maestro, si yo leo el colegio, las cosas de... Y empecé a leer la Biblia desde Génesis, libro por libro, en el móvil, todo el día, algo increíble, algo que, ¿cómo puedo estar yo? Y leyendo toda la historia de Israel, lo que hacía, increíble. Y eso llegó al 2012, cuando yo estaba con la lectura. En ese tiempo, Conrado vino de Alemania. No, todavía no había llegado. En ese momento estaba en Alemania, fue de viaje para allá. Ese año fui a Rocío, pero en medio de Rocío, como uno me contó, me fui el sábado con mi coche, con un gitanito que cantaba muy bien. Ya ni canta ni hace nada. Y me fui el sábado para allá, aparqué el coche, me fui a visitar a los otros amigos. Y ya cuando llegó la noche, empecé a pensar, yo creo que eso es de Dios, está claro, estoy convencido. Empecé a pensar, digo, ¿yo qué hago aquí? Después de estar leyendo la Escritura en casa, ¿qué hago yo aquí? Oye, ahí ya me llevo por mi casa, me iba a acostar. Me gustaba irme en una casa, me levanté por la mañana y me vine. Entonces ya no he ido más al Rocío. Entonces, cuando llegó de Alemania, en ese año, en el 2012, empezamos el discipulado, yo iba leyendo la Escritura en casa y después con él no fui pesado yo, todos los días a su casa. Estuvimos teniendo un estudio de palabra, muy importante también, en las palabras de lo que significa la fe, lo que significa el arrepentimiento, lo que significa nacer de nuevo, todo eso es importante, ¿eh? Es importante entender eso, el significado sobre todo, ¿no? Y yo seguía leyendo la Biblia con el discipulado, pero aparte
leyendo la Biblia, leyendo cómo el pueblo de Israel desobedecía, después Dios bendecía, y toda la guerra, todo lo que iba. Y yo deseaba llegar al Nuevo Testamento, deseaba ver a Cristo, al Mesías, ¿no? Al Salvador. Y llegó el momento llegó el tiempo que llegué al Nuevo Testamento, y viendo cómo el Señor hacía los milagros. Eso fue una experiencia increíble en mi vida. Cómo los judíos condenaron, después de todo, cómo condenaron los judíos a Cristo, a crucificarlo. Eso a mí me chocó mucho. Me chocó hasta el punto de ponerme triste, ¿no? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, y todo esto con el discipulado? Y seguí para adelante, y cuando vi la resurrección, vi al resucitado, ¿no? Entonces fue cuando es como abrieron, como un guantazo en la cara, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entendí. Entonces todos los estudios que estaban teniendo y con respecto a la Biblia cogieron forma, ¿no? Claro, entonces, claro, Él murió por mí, Él murió por mis pecados. Y entonces fue un lujo, fue un gozo increíble. Y acompañándolo otra vez el capítulo 24. Eso es importante. Capítulo 24, versículo 45, ¿no? Dice: claro, vemos que los apóstoles se caían hecho polvo, lógicamente, cuando vieron que Cristo fue crucificado y enterrado y sepultado, pero claro, los apóstoles también quedarían fatal. Pero dice ahí en el 45, claro, no entendían, como yo tampoco entendía, no lo entendía. Y dice ahí en el 45, dice: entonces les abrió los ojos, les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Y le digo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yo entendí eso también. Entendí que Cristo había muerto y había resucitado para mi justificación, la justificación del hombre, ¿no? Y que por medio de él podía ser salvo. Claro, lo que para mí era imposible por el pecado, en Cristo podía ser salvo. Él murió y pagó por mí, por nosotros. Cogí y me fui para la habitación. Entonces de rodillas le pedí perdón al Señor: Señor, perdóname por mi vida de pecado, lo que he hecho, gracias, Señor, y ahora quiero vivir para ti. Me fui para abajo, me fui a la cocina y le digo a mi mujer: acá, ¿qué pasa? Digo, le he entregado la vida al Señor. Y dice: ¿y ahora qué va a pasar? Ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. ¿Y ahora qué va a pasar? Digo: no va a pasar nada, mujer. Ahora desde ese momento empecé a sentir el amor de Dios, empecé a amar a mi mujer como nunca. Yo amaba a Blanca como mi mujer, pero ahora la amo con el Señor, con el amor del Señor también. Que eso sobrepasa, ese es el amor verdadero del Señor. Y ahí también me di cuenta de lo egoísta que era antes. Antes me veía muy buena gente, pero buena gente un poco. Buena gente no que ayuda, es el Señor, ¿no? Ahora empecé a testificar en casa. Eso es obra de Dios, ¿no? Porque ¿qué somos nosotros? La meta por Dios. Yo, al meter mi cargo de euros, soy el número uno, pero los otros ni tampoco. Pero empecé a testificar, me acuerdo, allí en casa, y empecé a mi hermano a hablar de los judíos, ¿no? Yo, no te das cuenta que Cristo murió, y nada, yo, ¿qué pasa? Están lavado la cabeza, ¿no? Y lo que me han lavado es el corazón, lo que... Y una vez me acuerdo comiendo en casa,
son anécdotas que son muy importantes. Estamos comiendo en casa, porque no teníamos todos los lunes a comer los hermanos, allí a casa. Y claro, todos mis hermanos, vaya el del Evangelio, decían el del Evangelio. Hay que ver todos los días no me cuento. Y saltó mi mujer que dice, yo no sé lo que está haciendo con el Evangelio, pero desde que está en el Evangelio es mejor marido, me ayuda en casa, me cuida más, y se callaron todas. Eso es la gloria de Dios, eso es dejar que sea Dios el que funcione en nuestra vida, ¿no? Él será como sea, por nuestras obras, claro, lógicamente de Dios. Mateo 5, tengo puesto aquí Mateo 5, por favor. Sobre eso, ¿no? Sobre el ser testimonio, el ser luz, dice el Señor, ¿no? 5, Mateo, estoy mal. Yo tengo que cambiar la caja esta, ¿no? No es eso, ¿no? Pues no me adapto yo. Mateo 5, versículo 14, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es. Tenemos que ser luz. Un evangelio práctico. No solo es hablar, sino ser luz, también la forma de vivir, ¿no? Está impregnado del evangelio. Y ahora después empezó el Señor a santificar, empieza el Señor a limpiar, empieza a trabajar, ¿no? Y hay una cosa que yo tenía, que yo estaba atado era al tabaco. Yo me fui con un carretero, decía, ¿no? Yo era muy adicto al tabaco, y yo varias veces lo intenté dejar de fumar con mi propia fuerza y nunca pude. 4 meses después de mi conversión, que mi conversión fue en el 2011, como he dicho antes. 4 meses después hablé al Señor, tiré el cigarro que tenía y digo, Señor, yo no puedo, eres tú el que puede. Yo voy a decir que no, Señor, quítame los deseos, quítame, porque no quiero atadura nada más que contigo. Eso fue por la noche, antes de cenar, cené, no fumé, el otro día no fumé, desapareció, no sé, fue un milagro. Dios hizo un milagro en mi vida, ya no fumamos. Y ya no solo el tabaco, todo lo que ponga en tu vida, que ponga por delante de Dios, porque si yo estaba atado al tabaco, sí, vale, Dios muy bien, pero yo cigarro no tengo que fumar, era un ídolo. Y todo lo que pueda poner por delante de Dios, que te haya atado algo, eso es idolatría, hay que quitarse de medio. Y hay que orar y pedírselo a papá, que está en el cielo. Después ya cogí, ya vendí los carros, empecé, los sacamos ya todo, fuera, y lo vendí todo, vendí los carros, los mulos, los remolques, los trajes, hay un sombrero también por ahí que eso es lo que venía al campo. Después ya empezamos un discipulado estricto, comprado en su casa, entonces vivía en Ajaraque. Pero no solo un discipulado estudio de palabras, sino también un seguimiento, porque eso es importante también, el seguimiento personal, ¿no? La comunión personal, eso es muy bueno. Hoy yo lo veo claro, ¿no? Que es necesario que el discipulado sea también personal, ¿no? No se trata solo de venir los jueves o el domingo al culto, sino quizá buscar la comunión también. ¿Y cómo está? Vamos a quedar, vamos a hablar, vamos a sentarnos cualquier día. Creo que eso es importante. Sobre todo a las personas que se convierten rápido, que lo primero que vienen son ataques, ¿no? Para alejarlo de lo que ha escuchado, de donde se ha entregado. Interesante esto, ¿no? Blanca me estuvo acompañando a todos los estudios y cultos, ya venía conmigo. 5 años después, que el Señor la salvó también a ella. Eso es otra historia de cómo el Señor
por medio de su palabra, por medio de su poder, hace milagros, ¿no? Es un regalo que me hizo Dios. Qué bueno. Después otra cosa que vino también de ayuda fue el conocer más iglesias. Eso es importante también, ¿no? De conocer la obra de Dios en diferentes iglesias. Yo fui con Conrado en su ministerio allí en Alemania y eso me fue de mucha bendición, de crecimiento y de ver lo que Dios hace también en otros lados. Eso es bueno y de ánimo, ¿no? Cuando algún líder vaya a algún lado, pues coger a alguien para que vea, ¿no? Yo creo que eso es de crecimiento, de ánimo, ¿no? También me di cuenta de una cosa, que la vez que teníamos un miércoles, porque teníamos los estudios los miércoles, la hora de hacer el estudio, siempre venía algo, ¿no? Pues, entonces estaba yo de secretario en el mercado del Carmen. Y siempre venía que decir, no, pues vamos a quedar el miércoles con el alcalde. O no, pues vamos a quedar el miércoles y yo tuve que decir, mira, voy a poner las prioridades. Y si el alcalde quiere, que venga el lunes. Si no, que venga el lunes. Pero el miércoles para mi señor y para mí. Eso es algo que hay que tomar decisiones precisas y de poner prioridades. Eso es importante. Yo lo tomé en serio eso, ¿eh? Tuve que parar a decir que no, que el alcalde ni el rey, y el que no quiera ir. Todo eso, ¿no? La prioridad, importante. Va primero, y como dice la palabra de Dios, dice justicia. Lo demás después ya vendrá todo. Si el alcalde come que venga. Tuve que tomar las decisiones, eso fue así, no, sí. Porque también tuve que tomar la decisión de ser partícipe en la iglesia. Eso es otra cosa. No solo de quitarte de cosas para que el Señor esté por delante, sino ahora entrar en las labores del Señor, ¿no? De entrar en su obra. Tuve que tomar la decisión yo, vamos a buscar un local, venga, vamos a abrir un sitio para que la palabra del Señor fluya, de que, en fin, cosas que son muy importantes, ¿no? Porque somos miembros, no somos unos religiosos que venimos los domingos solos, ¿no? Somos miembros, somos parte del cuerpo y como tal tenemos que actuar, ¿no? Eso lo impregné, eso es importante, ¿no? Dice ahí en Corintios, no se me atreve que lo tengo aquí, ¿no? 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, pero todos un mismo cuerpo, ¿no? Cada uno es particular, es miembro del cuerpo de Cristo y como tal eso debe cumplir con las funciones. Lo explica bien, ¿no? El capítulo 12 de los roles de la iglesia y todas esas cosas, ¿no? Y yo entendí eso, y yo lo puse en obra. Para la gloria del Señor. En fin, hoy mi mujer y yo vivimos deseando que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, porque somos de Cristo, ¿no? Tenemos una identidad nueva. Ya la identidad vieja de los fieros, del pecado, todo eso quedó atrás. Ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos para Cristo todos, ¿no? Lo que estamos aquí. Y eso es algo que tenemos que estar recordando cada día. El que pertenezco a Cristo, el que tengo que andar según su voluntad, según su palabra, es diferente. Ya, no debo de tantas distracciones. Vivimos en un mundo de distracciones, de teléfono, de televisión. Hay que parar, ¿eh? Yo lo tengo claro. Tengo que apartar cosas y centrarnos en que el Señor está haciendo su obra, ¿no? Y Él nos llamó, como hemos visto en el versículo al principio. Hoy salió la canción, la alabanza esa, la segunda, de las virtudes de aquel que nos llamó. Nos llamó. No hemos entrado en una religión, Él nos llamó. Y como tal, ¿no? Debemos responder a ese llamado, ¿no? Y así. La evangelización personal, uno de los 3 puntos que puse importante, voy a dejar ahora. Las campañas, que son
son buenas, todo, pero la evangelización personal con tu vecino, con tu amigo del trabajo, eso es muy importante. Porque bueno, el Señor se glorifica. Yo muchas veces cuando hablo con alguien, que como le hable teológicamente no lo va a entender, no lo va a entender. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, tiene que entrar por otro lado. Yo le hablo del amor de Dios, cómo vino a mi vida y cómo empecé a amar. Y eso, hay una carencia en este mundo de amor. Y eso, cuando yo he hablado con personas, dicen, ¿y cómo? Entonces viene el interés y digo, ay, para todo, fue Cristo, ¿no? Eso. La evangelización personal. Después el discipulado bíblico, muy importante y práctico para la vida del creyente. Y después la participación de la iglesia, como hemos estado juntos. Preguntarle al Señor, ¿cómo puedo ser útil en la iglesia? ¿Cómo puedo ser útil en tu cuerpo? Orar, hablarle, preguntarle a los líderes, a los jóvenes, se lo digo. Eso es, eso y al fin y al cabo todo es para su gloria. Y eso, si estoy aquí es porque el Señor se merece toda la honra, toda la gloria de parte de nosotros y que lo glorifiquemos en cada momento. Amén. Amén.